La primera es tener una visión tradicional, una visión sobre el análisis prospectivo más clásico, basado en la monitorización y seguimiento de las principales variables macroeconómicas y microeconómicas, lo que solemos hacer históricamente por medio de nuestro BBK Beatokia, con dar los datos acerca de cómo vemos cómo está el PIB, el paro y cuáles son las previsiones o las expectativas que a futuro vemos. Esperamos una Vizcaya que recuperará los niveles prepandemia en los trimestres centrales de 2022, finales del segundo trimestre, primeros del tercer trimestre, siendo uno de los alumnos aventajados, me atrevo a decir, de la clase en el ámbito nacional, donde se espera que esa recuperación llegue más para finales de año. ¿Y qué es lo que vemos? Pues para este año apostamos porque nuestro crecimiento, el crecimiento del PIB, se va a consolidar en el entorno del 6%, con una tasa de paro, que rozará el 10%. Y para el 22 seguimos siendo optimistas, proyectando una banda de crecimiento entre el 6 y 7% del PIB, y la tasa de paro sí se reducirá en este caso a la banda entre el 8 y el 9%. Por lo tanto, optimismo, pero no euforia, ya que tenemos que seguir atentos a esas señales que nos rodean y que esperemos que no nos lleven a consolidar un periodo de crecimiento valle una vez seamos capaces de absorber este primer sprint este año y el que viene. En una segunda dimensión, queríamos monitorizar las tendencias, adelantarnos a lo que viene, haciendo hincapié sobre todo en la sostenibilidad, ya que en día hoy no entendemos la economía sin esta, es decir, sin el binomio economía-sostenibilidad. Ya es inseparable, por ejemplo, hablar de la economía sin hablar de grado de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible o grados de avance hacia los pactos de la ONU hacia el 2030 o el 2050. Por eso creemos que darle también una visión, en una segunda dimensión, una visión plus a esa visión tradicional de datos, enmarcándolo en también cómo nos estamos conduciendo hacia el ámbito de la sostenibilidad, pues creemos que es un paso de una economía productiva a una economía productiva y sostenible como realidad. Por ejemplo, en el ODS 12, el de la producción y el consumo responsable, es verdad que Vizcaya viene reduciendo su huella ecológica, pero aún necesitaríamos 3 Vizcayas para poder absorber el ritmo de consumo o todo lo que está generando esta sociedad de consumo. Aquí, señales de alarma, deberemos actuar, ¿no? Toda la transformación que va a requerir no solo a nivel comportamiento de la sociedad, sino todas esas industrias, ¿no?, que viven en ese entorno. O en el ODS 13, en la acción por el clima, nos salen datos aislados que dices, por ejemplo, y centrándonos en Bilbao, cada bilbaína o bilbaíno emitimos de promedio 3,7 toneladas de CO2 al año. Esto dices, de forma aislada, esto es mucho, es poco. Pues bueno, de forma gráfica sí os podemos decir que es, por ejemplo, ir 3 veces ida y vuelta hasta Pekín desde Bilbao en coche. Lo cual, monitorizar todos estos comportamientos, todos estos efectos que esto tiene en el entorno para cada uno de los ODS, no solo para los que tienen que ver con la sostenibilidad en su sentido verde, sino en los de gobernanza, los sociales, es y será objetivo de nuestro Beatoki, ofreciendo perspectivas más dinámicas en próximas apariciones. Y uniéndolo a una tercera causa, que es ver también y acercarnos a cómo se sienten las personas, a qué actitud y a qué confianza tiene la sociedad respecto del presente y respecto al futuro. Y para ello, en BBK estamos orgullosos de anunciar que hemos creado el Barómetro de Confianza Social de Vizcaya, una herramienta de investigación social con la que vamos a tratar de analizar el estado de ánimo actual de la población del territorio y la huella, por ejemplo, que en este caso la pandemia está dejando en la misma. ¿Cómo está Vizcaya? Entender bien cómo se comporta, en este caso afectada por la pandemia, y esperemos que en un pospandemia con otra serie de cosas. El estudio igualmente en esta primera edición recoge el impacto social que la pandemia está generando en Vizcaya. Tenéis, ya os digo, en el dossier desgranado esos diferentes efectos. Por destacar algunos, se muestra que el 85% de la población indica que se ha visto afectada en alguna medida por la pandemia y el 60% reconoce que de forma notable. Notable en diferentes grados, insisto, por destacar una vez más alguno. El 27% de las personas encuestadas declara que el COVID-19 ha tenido mucha o bastante repercusión en su actual situación económica, 27%. El 30% en un ámbito más laboral. Cambiando de plano, el 38% refiere que han sido afectados en diferente medida, pero en este caso muy o bastante afectada en su salud. Y más de la mitad de la población vizcaína, el 54%, en su estado de ánimo. Pero Vizcaya ve la botella medio llena, y en todo caso, a pesar de este impacto, la sociedad vizcaína ve el futuro con optimismo. Un optimismo, me atrevo a decir, moderado. Y para eso nos apoyamos en que la propia encuesta, el propio estudio, la propia herramienta sociológica manifiesta que el 51% de los y las vizcaínas creen que en los próximos 5 años la situación va a mejorar bastante.
Solamente es un 6% quien dice que va a empeorar. Y el otro 43%, ya veis que es casi la otra mitad de la población, se muestra algo más ni frío ni calor. Dirá, bueno, pues vamos a seguir más o menos parecido y de mejorar, mejoraremos poquito. Por eso referimos a un optimismo todavía moderado.